Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Ante la multicrisis que enfrenta el país en temas como la energía eléctrica, salud, educación, inseguridad, desempleo, sequía, escasez de algunos productos de la canasta básica y el alto costo de la vida, diversos sectores expresan que la única forma de sacar a Honduras de estas problemáticas pasa por la construcción de un verdadero pacto entre las diversas fuerzas políticas, los empresarios, sociedad civil y los distintos grupos que representan a la población, así como los diversos gremios, ya que de lo contrario, la nación estaría condenada al peor de los escenarios, señalan expertos. Según el director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, Luis León, el sistema de salud está paralizado. En educación ni siquiera sabemos cómo está funcionando. La inseguridad apremiante. Ahora tenemos problemas energéticos. Un problema de productividad por sequía es un desastre lo que está pasando, lamentó. En ese sentido, miembros de sociedad civil expresan que ahora mismo el pueblo hondureño está muy preocupado, no ve salida a los grandes problemas, ni siquiera a los problemas inmediatos, y apuntan a que esta situación de precariedad que persiste en Honduras es por la falta de un plan claro de parte de las autoridades, y no solo de esta administración, sino que de las anteriores también, que parece no definen su visión, y eso los llevó y en la actualidad los hace improvisar, lo que ha sumido al país en la pobreza, expresan. Por ello surgen iniciativas de que todos los sectores del país deberían dejar a un lado sus diferencias y acudir a un diálogo genuino, cuyo único fin sea sacar a Honduras de esta multicrisis, pero advierten que eso solo pasa por las posturas que puedan tener las distintas fuerzas políticas, comenzando por el oficialismo e incluyendo los dos principales partidos que conforman la oposición. Según analistas, es tiempo de que se dejen a un lado las confrontaciones y se proceda a buscar consensos, porque está en juego el país, por lo que la oposición y los grupos de poder que adversan con el poder popular deben comprender que si al gobierno le va mal, repercute en toda la población, que denuncia estar cansada de ver cómo sus ingresos cada vez les ajusta menos para mantener sus hogares. Asimismo, la iniciativa privada sugiere al Poder Ejecutivo dar una tregua y dejar a un lado las desavenencias y enfocarse a ambos sectores en construir soluciones para que Honduras salga de la oscuridad, ya que según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que desde hace varias semanas ha solicitado un diálogo, este ya no es un momento de excusas, sino que se demandan soluciones y cambiar la postura de la herencia recibida, y que asuma una actitud distinta y proceda a responder con acciones a la población. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Hay varios temas que vamos a abordar esta mañana. Saludo al abogado Germán Leicelar. Buenos días, abogado. Buenos días, Raúl. Siempre es un gusto estar aquí. Gracias por la oportunidad. También un gusto con Julio. Un saludo. Y esperamos, como siempre, aportar algo positivo, que es lo que más necesitamos en nuestro país. Sí, don Julio Navarro, bienvenido. Mucho gusto, Raúl. Encantado de estar acá en el programa y nuevamente con Germán. Estaba anotando luz, relaciones con China, ley de justicia tributaria, no hay Congreso, no hay sesión, está parado el Congreso Nacional de la República, enfrentamiento gobierno-empresa privada, las cárceles. Bien. Germán, de todo esto, es ya oportuno un llamado a todas las partes para buscar soluciones a estos problemas que enfrenta el país. Sí, Raúl, gracias. Yo considero que definitivamente un diálogo y un pase de espera de todas las cosas que están pasando son las que se necesitan para que el país pueda encontrar una dirección. Mira lo que mencionaste, ¿verdad? Luz, ley tributaria, cárceles, energía. Y cualquier tema que toques, si hablas de salud, si hablas de educación, si hablas de energía, si hablas de medio ambiente, cualquier cosa puede ser un tema que se puede poner en la palestra, porque tenemos una crisis tan generalizada que ya la situación es insostenible en muchos lugares. Alguien me preguntaba el otro día, precisamente en una entrevista que me hacían,
que si pensaba que el país estaba colapsando en relación al tema energético, si la crisis era real o era falsa. Le digo, sí, la crisis es real, solo se está agudizando cada vez más porque han habido años enteros de malas decisiones, de malas administraciones, y esto solo va sumando, sumando, sumando. Pero cuando ves el sistema educativo, está colapsado también. Cuando ves el sistema de salud, está colapsado también. Sí, te voy a poner una cosa tan sencilla. No sé, Julio, si a usted le toca moverse por el país actualmente, pero díganme si no. Usted va a Choluteca, el tráfico está colapsado. Usted va a Ceiba, el tráfico está colapsado. Usted va a Cortés, el tráfico está colapsado. Entonces, cualquier área en la que hablemos de temas que son de beneficio colectivo o del funcionamiento normal de un país, donde lo vemos está colapsado. Y cierro con esto mi primera intervención. Coincido plenamente contigo. Yo creo que la presidenta Xiomara Castro es la llamada, como presidente, ¿verdad?, que es la que preside todo lo que tiene que ver con el país actualmente, la que debe de hacer un llamado enérgico a que ese pleito, esos señalamientos de que si vos fuiste, yo no fui, y si hiciste, yo también hago, pero yo soy bueno, vos sos malo, etcétera, eso definitivamente no le trae soluciones a los miles y miles de hondureños que están esperando un trabajo, un plato de comida, un poquito de seguridad para volver a sus hogares. Entonces, siempre vemos que la agenda política, que es confrontativa y no por los intereses de la nación, sino que por los intereses de los determinados grupos de poder, se termina imponiendo, y yo creo que ya debe ser un momento de poner un alto. No vamos a desconocer que esos problemas, esas diferencias y esas agendas van a seguir, pero tienen que aprender a convivirlas y a llevarlas adelante de manera colectiva. Correcto, don Julio. No hay luz, bueno, hay apagones, relaciones con China, diferencias con la Embajada de los Estados Unidos, ley de justicia tributaria, el Congreso está paralizado, las cárceles, no hay medicinas, el Seguro Social está en protestas, cuestionamientos al ministro de Salud Pública. ¿Qué piensa? Raúl, yo creo que nosotros estamos viviendo un escenario político totalmente inédito, partiendo de la premisa fundamental de que nunca había habido un gobierno distinto al Partido Nacional y al Partido Liberal. Siempre esos gobiernos tuvieron simpatías y antipatías coyunturales, pero nunca el fervor con el que se ha levantado ahora y maximizado las dimensiones habían existido. Raúl, en Honduras, como en todo país, hay problemas estructurales del país que a veces los tomamos como heredados de un gobierno a otro, y en el fondo no, son problemas estructurales de la estrategia de desarrollo económico, político, social o cultural que toma un país como tal. Decisiones estructurales que trascienden necesariamente a un gobierno como tal, pero que son permanentes en la visión que lleva el país hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. Pero hay otro elemento, ya no problemas estructurales como tal, sino que son problemas de carácter remedial, por las deficiencias que va teniendo acumuladamente el sistema. Por lo general, los gobiernos deberían de heredar problemas de carácter remedial, que se pueden resolver con una mejor gerencia, con una mejor asignación de recursos o con un mejor entendimiento entre las fuerzas políticas. Hoy a nosotros nos aparecen problemas estructurales, que es el de la energía eléctrica de Honduras, que es un factor estratégico en cualquier país del mundo, desde que se inventó la energía eléctrica, para mover la economía, para mover la convivencia y para mover los derechos de gozar de beneficios que debe tener la población hondureña.
Entonces hoy hemos dimensionado el problema de la energía eléctrica a un problema coyuntural. Y ya vimos que no, los expertos han explicado desde dónde viene eso, de todas las intenciones que ha habido del 90 para acá en desmontar una empresa de energía eléctrica que inicialmente pertenecía al Estado como tal, pero que nunca dio la decisión política realmente si vamos a desmantelar la ENE como empresa del Estado y se la vamos a entregar al sector privado como tal, sino que siempre estuvimos, si es posible, si no es posible, qué les damos, qué no les damos, y luego, recuerdas, te inventaron que para que la empresa de energía eléctrica tuviera éxito había que dividirla en tres empresas, y que esa era la solución. Eso, el fondo sigue reclamando eso. Ayer platiqué con alguien, en estas negociaciones que tienen con el Fondo Monetario Internacional, está reclamando lo que tú dices de las tres partes de la ENE. Hay que crear las tres empresas, dice, para que funcionen. Eso es como que le dijera vos a una gran empresa automovilística que se divide en tantas partes para que pueda funcionar. O las empresas que todos conocemos históricamente que han sobrevivido, las 7 grandes hermanas que le decían antes de los combustibles. Entonces, mira, esa es una visión de país como tal, que no es necesariamente una manifestación particular de un gobierno. Y en esto del ENE yo he escuchado a empresarios y he escuchado otros sectores que tienen que ver, que comprenden muy bien el problema que estamos viviendo con la electricidad y que ellos atribuyen, Raúl, que no es un momento de comenzarse a autoculpar o a culpar a los demás, sino que es un momento de poner acuerdos, de poner voluntades para resolver el problema que tenemos inicialmente y para crear las bases estructurales de aquí para allá para que esos problemas no se le aparezcan al próximo gobierno. Pero la cultura de nuestros políticos es que están a la caza de cuáles son los defectos que aparecen en este momento para colgarme de ellos y ver cómo me hago diputado, cómo me hago una opción de poder en el país a consta de las desgracias del país como tal. Y después voy a llegar al gobierno a resaltar que no tuve éxito por tales y tales razones. Entonces yo creo que el tratamiento de problemas estructurales y soluciones remediales a las cosas que se pueden hacer, hay que tomarlo realmente en serio. Y eso vemos que eso no es posible que lo resuelva un gobierno como tal. Entonces necesitamos acuerdos. Yo he visto, repito, una acción muy positiva de los empresarios fundamentalmente de la costa norte, en darse cuenta que este no es un problema del gobierno como tal, sino que es un problema que trasciende al gobierno como facilitador de procesos, sino que tiene que ver la empresa privada cómo ayuda a resolver este problema en función ya no solo de la credibilidad del gobierno como tal, sino de la capacidad competitiva que debe tener la empresa privada hacia adentro, hoy también hacia adentro por los tratados de libre comercio y fundamentalmente hacia afuera en la generación de divisas. Entonces yo creo que a eso deberíamos de enfocar el trabajo que se debe realizar el gobierno con el sector privado. Y en eso entonces, vale decir, cabe la palabra que tú estás hablando, Raúl, es necesario pactar, pero pactar políticas públicas que sean facilitadores y gestores del desarrollo de la empresa privada como tal. Si dentro de esas políticas públicas hay que generar oportunidades selectivas a sectores empresariales en desventaja con relación al mercado internacional, pues hay que hacerlo, pero no entender que esas políticas son generalizadas a todos los sectores como tal. Y yo repito, nunca en el Congreso Nacional había habido posiciones así, tan crudas, tan cerradas a temas de interés nacional como las que hoy se ven. Y eso no debe asustarnos
porque yo repito, nunca había habido en Honduras un partido distinto gobernando al que hay ahora. Dentro del Partido Liberal hubo diferencia en facciones, algunas facciones más progresistas que tomaron el poder y otras menos progresistas que se quedaron a la rezaga del partido en determinadas coyunturas. Mira, cuando tú anotas las carreteras y lo que dice Germán, usted se ha dado una paseada por Honduras, te voy a decir, en 2022 yo fui a una hacienda que tiene un amigo ahí por Marcala. Esa carretera de Marcala es una nitidez. Hablo de marzo del 2022. Nitidez, Marcala. Fui después, en el mes de septiembre, destruida la carretera. Por favor, ¿cómo se puede destruir una carretera en tan poco tiempo? Entonces, ¿qué complicidades hay en eso? Sin duda. Pero eso le dicen investigue o te sirve para culpar. Entonces hay que crear también protocolos de cómo se deben construir las carreteras, cómo se le debe dar mantenimiento, cómo se deben de buscar las empresas que construyen y las que supervisan, qué nexos deben de tener como tal. Y ese que tiene que ser un acuerdo de país, hombre, de país, porque ya vimos que políticamente los gobiernos hoy son y mañana no son. Y si no son mañana, tenés que violar las leyes para hacerlo mañana con los mismos resultados. Entonces, yo quiero repetir, yo veo una actitud positiva del sector empresarial, que deberíamos de esperar que la reacción del sector eminentemente político, reactivo, porque perdieron posiciones dentro de la estructura del Estado, puedan modificar su actitud en el Congreso Nacional. El tener el Congreso parado como tal, porque a alguien se le ocurre, Raúl, con todo respeto, los del Partido Liberal votan y le dicen ya no voto. Óigame, y la seriedad de un partido de 120 y pico de años, que en 15 minutos me resiento y ya no voto, ya niego lo que yo hice. Por favor, va, la historia del partido, cómo estarán sus fundadores, sus líderes grandes, agrietadas sus tumbas, hombre, de ver un partido político así, tan intransigente como tal. Entonces, se pueden lograr acuerdos, creo yo, en función del país y en función más allá a largo plazo. A nivel de energía eléctrica, que es lo que pareciera que es el problema fundamental de ahora, y que cuando eso se supere de alguna forma, vamos a inventarnos otro problema estructural que tiene este gobierno y que unos van a decir que fue heredado y otros que van a decir que es falta de gerencia. También hay que aclarar algo. Uno a veces cree que las instituciones no funcionan por falta de capacidad gerencial del responsable. Y eso muchas de las veces son ciertas. Pero también hay problemas en algunas instituciones que tienen más trascendencia del funcionamiento mismo gerencial de la empresa como tal. Tiene multivariedad de problemas que se necesita entonces, incluso a nivel del gobierno, pactar institucionalmente. Mira, puede ser una barbaridad que yo estoy diciendo, pero a veces hay incoherencia en las actividades que realiza una institución con la que realiza otro. ¿Por qué? Porque el modelo mismo lo crió así, para que fracase como tal. Y entonces uno cree que es por falta de capacidad, sino porque las indicaciones que te dan a nivel mundial también van orientadas a eso. Eso que a alguien se le ocurrió. Fíjate qué espíritu empresarial, dice. Cuando la tendencia del mundo es hacia monopolios disfrazados. Te dicen, divídala en una parte de la este, otra parte de la este y otra parte, y verá cómo va a funcionar esa institución. Y la dividieron, dele una parte a una compañía extranjera que le va a reducir de la noche a la mañana las pérdidas técnicas, cuando todos los especialistas saben que para reducir pérdidas técnicas tiene que ver con transmisión, tiene que ver con cableado, tiene que ver con todo eso, y no se eliminan nada más por decreto. Entonces, Raúl, la empresa se va a ir, pues hablamos de energía eléctrica, la empresa se va a ir y las metas que se comprometió la empresa no las va a cumplir. ¿Y es atribuible nada más a la empresa
o a la vigilancia que le hicieron a la empresa, o los supuestos que le presentaron a la empresa para resolver ese problema. No, Raúl, a mí me explicaba un especialista en eso, que vos no podés transmitir energía eléctrica del sur al norte, porque el cableado es diferente. ¿A qué intereses responde eso? ¿A qué intereses responde? ¿Los productores de energía del norte no quieren competencia de lo que producen en el sur? ¿O al revés? ¿Esos son intereses propiamente empresariales o son intereses o son problemas de carácter técnico en el diseño de la transmisión como tal? Yo ayer escuchaba, Raúl, un especialista en eso. Dijo, aquí hay problemas de horario. Honduras vende energía de tal hora a tal hora a Centroamérica. Y de tal hora a tal hora tenemos déficit. Y dijo él, ¿por qué no pactamos horarios de trabajo? Podemos hacer eso para salir coyunturalmente un poco de este problema. Entonces yo creo que falta hablar, Raúl, pero falta hablar con sinceridad. Dejemos que las redes sigan incendiadas, porque mira, los niveles de ocio que hay en Honduras, el ocio lo hace a uno ser hasta creativo. Y entonces hay gente enferma con las redes y esas redes responden a intereses específicos que se beneficiaron durante 12 años y tienen el derecho de atacar como sea, porque han perdido el patrimonio que habían construido o lo tienen amenazado el patrimonio que habían construido durante 12 años. Pero yo creo que el gobierno necesita pactar hacia afuera, Raúl, pero también necesita revisar hacia adentro la colaboración de carácter institucional que debe de haber en afrontar estos problemas. Sí, ya don Edgardo Soriano con nosotros, hablamos del problema de la luz, de las relaciones con China, las diferencias con la Embajada de Estados Unidos, la Ley de Justicia Tributaria, el Banco Andino, el brief ahora que visitó a Vilma Rousseff, la presidenta Castro, no hay sesiones del Congreso, enfrentamientos en las cárceles, siguen las armas. Buenos días, bienvenido. Buenos días, licenciado Valladares, abogado, un gusto volverlo a ver, don Julio. Sin duda, verdad, como lo estaba escuchando a don Julio, ahora que entré aquí al foro, es tan urgente, ¿verdad?, llegar a acuerdos. Yo creo que llegó la hora de hacer política de verdad en el país, porque la política realmente es el arte de negociar, ¿verdad? Llegar a acuerdos. No puede el país seguir enrumbándose por un divisionismo que le ha generado tanto daño a lo largo de la historia, donde el faccionismo, que es lo que ha prevalecido más aquí, más que estructuras partidarias con argumentos claros de desarrollo y planteamientos claros ideológicos, lo que prevaleció en la historia de Honduras es más el faccionismo, donde actitudes caudillistas, sectarismo y todo lo que podemos enumerar aquí, evitaba que el país llegara a grandes acuerdos. Es más, el país se ensangrentó por más de un siglo, ¿no?, de guerras civiles, luego vinieron los levantamientos, los golpes de Estado y podemos seguir enumerando una historia terrible, 200 años, por cierto. Dentro de 2 semanas estamos cumpliendo 200 años, ¿verdad?, de lo que se denomina la independencia absoluta. El 1 de julio de 1823, Centroamérica se separó definitivamente de México. 200 años de historia que han sido duros para Honduras, ¿verdad? Ha cruzado por senderos de violencia, de expolio de sus recursos, de ser sometida a intereses supranacionales, y ahora estamos aquí en el 2023 con un nuevo gobierno de 1 año y 5 meses, y parece ser que la coyuntura del momento, el tema de la energía eléctrica, que es lo que tiene copadas las redes sociales, como bien decía don Julio, ahí circula de todo, hay un bombardeo tremendo en las redes sociales alrededor de este tema, y parece ser que no hay historia en el país, como que los problemas que está acarreando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica u otros temas torales de nuestra nación surgieron ayer. Me refiero a ayer, hace un mes o hace 2 meses. Estamos frente a problemas estructurales. El tema es cómo los vamos a combatir. Y aquí es donde, como tiene usted titulado, licenciado Valladares, este foro, se necesita un pacto social, sin duda.
una gran concertación nacional, donde todos los sectores entiendan que necesitamos fortalecer el Estado. Al Estado no tenemos que debilitarlo, porque creo que ha habido esa lógica. La lógica es debilitar la institucionalidad porque veo qué intereses dentro del caos puedo obtener. Entonces ha habido intereses mezquinos históricamente en este país. Cuando hablamos de un pacto social, una gran concertación nacional, es que todos los sectores depongan sus intereses privados y entiendan que necesitamos construir institucionalidad. Construir institucionalidad es tener un país soberano, un país que tenga capacidad de decidir sus relaciones internacionales, la capacidad de negociar sus recursos naturales en equilibrio, sin dañar a las poblaciones, sin imponerse, sin hacer acuerdos de inversiones indicadas, que grupos de acá le generen le allanen el camino, digamos, a inversionistas que vienen con actitudes buitres aquí. Eso es lo que ha sucedido en el país. Yo creo que el país, a veces es difícil poder decir, ha sido una estructura neoliberal, sino que creo que aquí coexisten una gran variedad, hasta actitudes cuasi feudales, ¿verdad? Esa es una realidad que ha tenido el país. Entonces, yo creo que cuando hablamos de pactos sociales, precisamente eso, tener un Congreso Nacional más responsable, y coincido con usted en ese sentido, cómo es posible de que sean incapaces los 128 diputados de sentarse y hacer esas sesiones a la altura, discutir, debatir, estamos de acuerdo, pero que debe de prevalecer los intereses del país. No puede ser que el sectarismo ahí siga imponiéndose. Y si hacemos un recorrido también por la estructura de las demás instituciones, de los otros poderes del Estado, es importante hacer trabajo interinstitucional, es importante llegar a acuerdos interinstitucionales dentro de la estructura del Estado. Yo creo que el camino que tiene Honduras, en primer lugar, es fortalecer la institucionalidad pública. Si no se fortalece la institucionalidad pública, vamos a seguir a merced, entonces, de la piratería, y la piratería en toda su dimensión. O sea, que vengan personas a quererse apropiar de nuestros recursos naturales. Por ejemplo, el proyecto de las sedes es un proyecto aberrante totalmente. Y esa actitud, o se le disfrace como se le quiera disfrazar, es lo que ha prevalecido en la historia de este país desde hace más de 140 años. Se le ha vendido la idea, se ha chantajeado al país con el tema de generar empleos. Y lo que se ha generado son procesos donde la nación pierde, el pueblo se ha empobrecido. Fíjense que en 1935, recuerdo, un intelectual decía de que Honduras perdía por las exenciones fiscales 8 millones de dólares en aquel momento, 1935, tienen una idea, hace casi 100 años, porque se instaló una lógica donde la institucionalidad pública se hace a un lado frente a procesos de inversión privada, donde ha prevalecido los intereses leoninos de pequeños grupos o de inversionistas externos. Yo creo que el país necesita fortalecer la institucionalidad, la capacidad de negociación. Somos un país rico en recursos naturales, tenemos 2 costas. Este país podría convertirse en un hub logístico perfectamente. Saben que solo el 15% de la mercadería cruza por el canal de Panamá. Hay un 85%, todo Centroamérica. México en este momento va a construir en esos 300 kilómetros de su franja más angosta, va a construir un ferrocarril, están en ese proyecto ahora. Nosotros tenemos que apostarle a eso, tener una visión de país, que los sectores empresariales, que todos los sectores políticos, que la oposición que estuvo 12 años en el poder y que manejaron el país, digamos, con una concentración de poder enorme, deben de entender que aquí estamos hablando de intereses nacionales y por tanto tenemos que construir la idea de que Honduras puede convertirse en ese gran corredor logístico también. Podemos ser competitivos en toda la región. Es más, todo Centroamérica puede ser parte de este proceso. Podrían haber alianzas entre los países. No hemos avanzado también en esos temas a nivel del istmo centroamericano, ¿verdad? Sí. Ni siquiera en temas arancelarios aquí se pudieron poner de acuerdo, aquí en el Triángulo Norte, no digamos con los demás países de Centroamérica. O sea, tenemos serios problemas también en ese tema, ¿verdad?, de integración. Entonces, pero esos problemas quizás en este momento serían secundarios. Creo que debemos de empezar desde adentro.
construir esa institucionalidad pública, llegar a acuerdos y pactos, que no es que haya una enemistad con los sectores empresariales, al contrario, yo creo que debe de generarse esa estrategia. Pienso yo que si los empresarios fueron a China, ¿verdad? Fue una comisión de empresarios, eso es positivo, que debe entenderse que los pasos que da el Estado es para beneficiar a todos los sectores de la población. Y obviamente los empresarios y todos los sectores sociales vivimos en este país, necesitamos construir mecanismos de civilidad, mecanismos de interacción, mecanismos de convivencia que permitan generar desarrollo en el país. Por supuesto que esa es la gran oportunidad en este momento de llegar a esos acuerdos, de llegar a esos grandes pactos nacionales. No, más allá del gobierno, no se trata de que el gobierno esté imponiendo, al contrario, se trata de que el gobierno, por supuesto, tiene que ser el convocante, ¿no?, a ese gran pacto por el país. Yo creo que es una gran oportunidad que se siente en todos los sectores. ¿Y el gobierno estará con deseo de hacer ese pacto, viendo el nivel de confrontación y cuestionamiento que le hacen varios sectores? Bueno, yo pienso que es un deber, ¿verdad? Pueden haber discrepancias, normal. Yo pienso que el debate político, el debate ideológico no es malo. Eso todos los países civilizados, en la historia de la humanidad ha existido eso. No hay que tenerle miedo al debate, no hay que tenerle miedo a la discusión. Lo que hay que tenerle miedo es a las negociaciones oscuras contra los intereses nacionales, cuando se comprometen los recursos de manera fraudulenta. Eso hay que tenerle miedo. Pero debatir, discutir, no creo que sea malo. Tampoco es que nos vamos a sentar aquí, nos vamos a agarrar de la mano. Por supuesto que esas discusiones, esas mesas, esa concertación va a pasar por sus procesos azarosos, sin duda. Pero lo importante es empezar ya, pienso yo, a generar esas mesas de discusión, estos diálogos, esa construcción de una concertación para construir las bases de esa institucionalidad pública que todos necesitamos. Honduras, algunos dicen Estado fallido, otros dicen, no me acuerdo qué otros términos, hicieron una gran cantidad de términos. Sin embargo, yo considero que el problema de Honduras es que el Estado nunca se consolidó. Tenemos momentos donde la institucionalidad en la historia de estos 200 años avanzó, pero no llegó a construirse un Estado realmente potente. Y luego llegó, digamos, esta lógica de Estado supranacional, cuando el Estado hondureño ni siquiera se había consolidado como aquel Estado liberal decimonónico, digamos, aquella idea del Estado liberal decimonónico, no llegó a consolidarse. Entonces, el punto toral en Honduras es construir un Estado que obedezca a los intereses de la colectividad, y eso solo va a pasar en la medida que podamos construir leyes, pactos, acuerdos, ¿verdad?, que nos permita avanzar y generar esa capacidad de diálogo, esa capacidad de entender de que, como escuché a don Julio decir, que no se trata del presente gobierno, se trata de delinear políticas públicas hacia el futuro, y que no importa quién venga a gobernar en el futuro el país, pero que se respeten las leyes, que hayan protocolos institucionales para ejecutar fondos públicos, etcétera, etcétera. Necesitamos dejar trazadas esas líneas, y yo creo que es el momento entonces de poder sentarnos y iniciar por ese sendero, porque lo que tenemos en el pasado fue muy negativo. No se puede trabajar con imposiciones, no se puede trabajar con negociaciones fraudulentas, no se puede trabajar pensando de que solamente hablar de inversión económica, sin abordar todos los temas estructurales en la infraestructura institucional del país. Sí, compartimos mucho. Bien, volvemos. Decía aquí con don Julio, directivo de la UPN del Fútbol Nacional, de que tengo años de escuchar ese pacto social. Arturo Corrales le escuchaba bastante eso hace años. Sí, ¿a Arturo le ha gustado eso? Yo te pido la palabra. No sé qué se toca. Estaba asomando aquí. Le toca. No, y miren que voy a sacar el chepe porque estuve anotando una serie de cosas y no quiero que me olvide nada. Primero,
quiero empezar con una cosa que dijo usted. Miren, la nostalgia. Siempre, en todos lados la nostalgia es, siempre el pasado fue mejor. Aquí no. Aquí ni el pasado fue mejor, ¿va? Porque aquí vamos al pasado y más bien nos deprimimos, ¿verdad? Entonces no parece tener una cuestión de nostalgia positiva. Eso es lo primero. Lo segundo, coincidimos creo todos aquí, es urgente un pacto social donde se antepongan todos esos intereses. Yo solo le quiero agregar una palabra: verdadero, genuino, real. Porque no solo lo hemos oído, Raúl. Yo creo que han habido montones de pactos, pero del diente al labio, amigo. Bajo es el pacto para la foto del momento y en cuanto nos damos vuelta empezamos con la misma cosa, ¿va? Y eso es una tomadura de pelo. Tercer elemento, yo creo que cada cosa se le tiene que dar el tratamiento que tiene. Es grave para mí ver cómo cosas que son de orden estrictamente individual se quieren hacer sociales. O cosas que son estrictamente sociales se quieren hacer individuales. O, por ejemplo, cosas que son estrictamente administración pública lo quieren privatizar. O como cosas que son estrictamente privadas las quieren hacer públicas. No sé si me explico. Yo creo que cada cosa tiene una dimensión y si lo quiero forzar, lo único que voy a tener es un mal parto. Y hemos tenido miles de esos. Cuarto punto. Lo del diálogo. El diálogo, amigos, en todo país civilizado ha existido, como tú lo decías. Pero también es cierto que en los incivilizados también hay diálogo. Entonces la pregunta es que, ¿qué diálogo queremos? ¿Diálogo civilizado o incivilizado? Porque de los dos tipos hay. Y creo que lamentablemente nosotros hemos estado en un diálogo incivilizado, estéril, improductivo, confrontativo, que solo genera división social y que no nos lleva a ningún destino propositivo, pienso yo. Siguiente, para un comentario que hacía usted sobre el tema de la ENE. No estoy diciendo que lo hagan o no lo hagan, pero le pongo un ejemplo. Las empresas más grandes del mundo que fabrican, que dan energía, que hacen decir, tienen ese tipo de división, porque a veces extraen sectores muy particulares que son, digamos, el alma del funcionamiento y lo especializan de tal manera que ahí tienen la garantía de que va a funcionar. Reitero, no estoy diciendo que lo hagan o no lo hagan. Si fuera viable, si fuera real, bienvenido. Pero la tristeza que a mí me da es que cada ejercicio, cada propuesta, cada imposición o cada acuerdo siempre fracasa. Aquí aparentemente hasta la mejor idea del mundo somos capaces de destruirla. Y yo creo que es precisamente por esa falta de diálogo. Entonces, al final, siento que tenemos que construir un diálogo que se base en el entendimiento de que vamos a tener ideas distintas, pero que tienen que sumar en una dirección y que eso tiene que generar unidad nacional. Si nosotros estamos simplemente obedeciendo a intereses sectarios, políticos, de empresas, de minorías, de mayorías o lo que sea, o que va a llegar cada gobierno a ser dueño de la verdad, porque como yo mando y yo tengo la estructura legal, las leyes van a decir las cosas que a mí me gustan. Y de ahí va a venir otro a desmontar todo eso y viene, y entonces ¿qué sucede? Es una administración negativa, amigos. Yo no sé si Julio coincide, pero yo he visto antes, cuando tenía menos criterios que ahora, que yo miraba que cada gobierno llegaba y montaba toda su estructura gubernamental. Y desmontaban leyes, desmontaban ministerios, le cambiaban el color a los carros. ¿Y eso qué es? Pisto, dinero que gastamos en simplemente cambiarle el sticker a un carro, la placa a un carro, el manualito con que voy a cobrar. Todo eso es dinero y está siendo mal invertido porque resulta que yo dije... O sea que la refundación no es de ahora. No, la refundación ha sido... Ahora Cada tiene gobierno título. refundado. Ahora tiene título, pero ¿a qué vamos, Julio? Cada vez que yo monto un esquema y digo, por aquí voy, genero una dirección, pequeña o no, pero que como no está compartida, el que viene dice, esta papada no. Pero se invirtió dinero, quedaron estructuras y encima conviven estructuras que posiblemente son contradictorias y eso nos lleva a un punto de quiebre. Entonces, como un resumen final y entrando a todo lo que dijimos y quisiera saber si compartimos esto, un problema fundamental que tenemos en toda Latinoamérica es corrupción, desigualdad social,
inestabilidad política, violencia e inseguridad y problemas graves en lo que es la participación ciudadana. Honduras, traslado a lo nuestro, en este orden pienso yo. La desigualdad social, el tema de la inseguridad, coincido contigo, el tema de la institucionalidad y un gobierno real, sólido, robusto, el acceso a una educación y una revisión a esa educación para que no solo sea educación, sino que sea formación en valores fundamentales de la vida, en tendencias nuevas de educación como lo que tiene que ver con la tecnología y una serie de cosas, porque no hemos quedado en el romanticismo de que todo el mundo deba ir a la universidad a ser abogado, a ser médico y todo, y no es cierto. Posiblemente hay miles de espacios ahí que están siendo desaprovechados y que el mundo los está utilizando y nosotros nos estamos quedando fuera de la fiesta. Siguiente tema, el cambio climático, que incide perfectamente con lo que decía de la energía, porque teníamos hidroeléctricas que han ido fracasando también por falta de verificación de esos temas. Y con esta lista final cedo la palabra, aunque ustedes hablaron más que yo antes, pero bueno, vamos a ser bien democráticos. Pienso yo que el orden fundamental que tenemos es, obviamente sin olvidar que la gente tiene hambre, que tiene esperanzas de educación, etcétera, pero fundamental, fortalecer el Estado de Derecho. Concluyendo de lo que hemos platicado aquí, es una cosa fundamental. Segundo, que se haga una inversión pero real, no por encimita en educación y formación. Tercero, impulsar políticas de inclusión en todas las áreas, en todos los ámbitos, porque la inclusión, si va a ser para diálogo, para participación, para educación, para salud y para cualquier cosa, nos va a generar un beneficio social donde esa cohesión social y ese pegamento social que necesitamos para que nos sintamos parte de una Honduras de todos, tiene que discurrir por ahí. Siguiente, la mejora de la seguridad, porque por muy bonito que estén los otros puntos, si no tengo la posibilidad de salir a echarme un traguito en la noche o a ver una obra de teatro o a echarte la potra a las 11 de la noche, ¿verdad? Como estábamos diciendo, entonces no estamos construyendo un ámbito donde todos esos beneficios puedan florecer y desarrollar en el hondureño un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de me siento bien y aquí las cosas están caminando. Finalmente, vuelvo al tema ambiental, por el tema energético y todo lo demás, y esto yo lo resumiría en una gran palabra. Señores políticos, a ti Raúl, a Julio y a todos los que nos están observando, construyamos ciudadanos. Cuando tenemos ciudadanos que están conscientes de todas estas pequeñas temáticas que estamos mencionando y la gente sabe a dónde vamos, yo me porto bien, yo te respeto, yo soy buen ciudadano, no me meto en la fila de carros hasta que tranco el tráfico porque ya nadie puede pasar. Yo respeto la fila en el banco, respeto la fila en el cine, no violento las cosas básicas del respeto hacia los demás. Si hay un espacio para una persona con necesidades especiales, respeto el espacio de estacionamiento, no me estaciono porque, ay, seguro no va a venir, dicen, ¿va? Etcétera. Entonces, hay una serie de conductas sociales que creo que son las que nos tienen en este pleito de perros y gatos que es, repito, estéril, destructivo y que a todos nos pone de un humor negativo porque, lo decíamos, ¿cierto, Raúl? Aquí todo el mundo está de toque. Si yo le digo a Raúl así medio de mala, pucha Raúl, qué feo está el café, capaz me insulta, ¿va? Si estamos en esa situación y el hondureño y el ciudadano en general está funcionando de esa manera. Tenemos necesariamente que parar esa situación. ¿Y en quiénes están las posibilidades de generar estructuras legales y mensajes colectivos que la gente entienda y maneje? Desde la Presidencia de la República hasta todas nuestras autoridades gubernamentales. Y yo siento que en este instante, y repito, no quiero señalar a ningún partido en particular, pero estamos pagando el precio de haber estado alimentando durante años ese odio, esa división, ese mensaje de a mí me pela lo que diga el otro, a mí me pela lo que diga aquel, porque lo que digo yo es lo que se vale y lo que va a prevalecer, porque yo mando y el que manda, manda 2 veces y si se equivoca sigue mandando. Ese es el criterio que le hemos vendido a la población y pensaría yo que por ahí inicia todo el cambio social que necesitamos. Sí, me dice aquí Germán Manil, que fue director de centros penales en uno de los gobiernos del presidente Hernández.
Me dice Magnil, aquí está. Buenos días, es bonito escuchar a los panelistas decir lo que se debe hacer y cómo avanzar. El punto acá es por qué el gobierno no lo hace, porque a casi 2 años no se ve avances en nada, más allá de pactos, el país necesita acciones. El tema de culpar al anterior gobierno ya nadie se los cree. Bien dijo el presidente Zelaya, recurso de los mediocres es culpar a los demás por incapacidad. Dice el abogado Magnil desde Miami. Ahí te mandé un tuit de don Pedro Barquero Padre, si lo pones, Eddie, si sos tan amable. Ahí está la de don Pedro Barquero. El señor Molina también dice, don Antonio Molina. Buenos días, Raúl, y a sus invitados. No se puede pretender un pacto social si una de las partes es un gobierno inoperante, es un gobierno llorón y de lamentos. Lo único que saben hacer es quejarse y echarle la culpa. No saben ejecutar. Encima, confrontación abierta con la empresa privada, don Antonio Molina. ¿Tenés el Twitter, Eddie? Bien, no te escucho. ¿Qué piensa, don Julio? Raúl, vos decías la palabra diálogo, es una palabra llena de desconfianzas en Honduras. ¿Vos recordás de 2017 que trajeron un experto en diálogo? Que tenía que resolver un problema. ¿Cuál era? Resultados electorales 2017. Ese hombre terminó con 134 preguntas. Todo el que llegaba le daba una pregunta y entonces ya entretenía. Y al final, fíjate que el hombre para irse fue condecorado en Honduras. ¿Y por qué decía uno? ¿Porque resolvió el problema? No, lo enredó. Y eso merece una condecoración. O sea que cuando nosotros hablamos de Estado fallido, fracasado, no es cierto. Hemos tenido un Estado realmente vigoroso, pero al servicio de alguien en particular. Y ese Estado ha roto la institucionalidad y ha creado otra institucionalidad. Raúl, pero retomando un poco, mira, ¿cuál de los países de Centroamérica es el que mejor rumbo económico tiene y rumbo social tiene? Ya no es Costa Rica, son los panameños. ¿Qué hicieron los panameños? Después de la invasión, de todo aquel problema que hubo. Mira, los partidos políticos llegaron a un acuerdo y establecieron una agenda a realizar en el país. No le pusieron así era de desarrollo, si era económico, sino una agenda. Pongámonos de acuerdo en esto. Y lo que se pusieron de acuerdo lo convirtieron en ley. Vamos a hacer esto a tal tiempo, esto a tal tiempo, esto a tal tiempo. Y vamos a crear una comisión, algo así, ¿va?, de vigilancia, de que las cosas se cumplan, Raúl, se cumplan. Porque si se lo dejas a la transitoriedad del gobierno, como decía Germán, eso desaparece en el siguiente gobierno. Te voy a poner un ejemplo para terminar esto. En el 2009 había realmente una propuesta de construir las represas. ¿Qué pasó con eso? Terminó. Pero vamos a estarnos quejando que ¿por qué terminó? No. Lleguemos a un acuerdo ahí. Necesitamos construir las represas. Sí, los empresarios, los partidos políticos. Sí, puede ser que no estén de acuerdo a lo que les van a inundar las tierras donde van a estar las represas, pero sepamos compensar esos elementos. ¿Podemos llegar a ese acuerdo? ¿Quién va a vigilar de que eso se cumpla? Ya vimos que los organismos que tenemos institucionalmente, como dice Germán, le gusta la palabra, están colapsados. O sea, no lo hacen porque están teñidos de política. Pero creemos otro organismo, realmente, que nos garantice que esas metas se van a cumplir, para que vayamos entonces resolviendo el problema estructural que trasciende a cada uno de los gobiernos. Claro. Vamos a hacer otro. Mira, dicen que Honduras, los expertos, tiene potencialidad de generación de energía limpia, no explotada como debe ser. Pero eso lo vengo escuchando. No, por eso, Raúl, lo venimos escuchando, pero ya no debemos de seguirlo escuchando. Por eso le puse el apellido, verdadero, Necesitamos genuino. un acuerdo político de ese tipo. Que haya abogados, diputados y lamentablemente del Partido Rojo y Blanco que representan a los mineros en el Congreso, pues tenemos que hacerles ver, hombre,
que los mineros tienen el derecho, que son empresarios, pero que no pueden destruir el ecosistema de nuestro país. Entonces, Raúl, vamos al Congreso y decimos, ¿cómo vamos a generar energía eléctrica a tal y tal periodo? Aprobémoslo aquí. Pongamos una fuerza de tarea que va a vigilar eso. Pongamos a disposición las instituciones financieras que van a ayudar a eso. Hagámoslo. Y nos van a venir a dar cuenta aquí cada año cómo va eso. ¿Cómo va eso? Pero ya por fin va. Dejemos de culparnos. Volvemos a lo otro, Raúl. La infraestructura. Necesitamos infraestructura. Vial, de todo tipo. Sin duda. Raúl, yo te pongo un ejemplo. Aquí, Hondutel la terminaron. Sí. Yo recuerdo, Raúl, La principal empresa del Estado. cuando sacaron a licitación Hondutel, David Warren, especialista de Banco Mundial, me dijo, fíjate que a Hondutel no hay cómo ponerle precio. No habían escrituras de las viejas casas de telégrafo que habían en los pueblos. Ajá. Hondutel no sabía cuántos postes tenía. Hondutel no sabía cuántos kilómetros de cable tenía. Nada de todo eso. Entonces, ¿cómo le pongo precio? Recuerda que Hondutel se iba a vender. Sí, sí, sí. Entonces, dice que a él un especialista le dijo, mira, ¿cuántas fichas tiene Hondutel? Pues en aquel momento 350,000. Fichas, número de teléfono. Pues ponerle $1,000 a cada ficha. Y ese es el valor de Hondutel. Y lo sacaron a licitación, 350 millones precio base para vender Hondutel. Cuando los demandantes de Hondutel presentaron entre 90 y 80 millones de dólares y declararon fracasados, y Hondutel no se vendió. ¿Por qué? Ya cuando la licitan, ya hay una empresa de telefonía móvil que está funcionando, que le dieron 29,000 personas que podían disfrutar de eso, porque no había capacidad de compra de la gente por la tecnología que había y todo eso. Claro. Entonces, podemos hoy, te pongo un caso por el puesto que yo tengo, hay 1,495 centros electorales en Honduras que no hay conectividad. Que no hay conectividad. Y esos centros electorales significan como unas 3,000 urnas que no pueden entrar el día, la noche, a los resultados. Claro. Y que esas son las que sirven para ponerle tensión al pueblo hondureño. Ponerle tensión. Ajá, Germán, uno se va a los contratos que hay con estas empresas de telefonía móvil, tienen contrato por todo el perímetro de Honduras, incluso la plataforma continental. Pero ¿hacia dónde enfocan su conectividad? Hacia poblados que a ellos les interesa. Así es. Tú vas a Estados Unidos y te conectas de cualquier lugar, porque es el país entero, aquí no. Y hay alguien que obliga a estas compañías a decirle, estos 1,495 centros ocupan conectividad. Una acotación. El no tener conectividad crea dudas, crea zozobra, crea desconfianza en los resultados electorales. Raúl, y aquí es donde salen las famosas, ¿cómo se llama? Urnas rurales. Ajá. Los famosos votos, Los votos rurales, que no los puede tener usted en la noche de los resultados. Entonces, hay que exigirle a las compañías. ¿Quién no le exige? ¿Por qué no le exigen? Entonces también ahí debemos de pactar, pues. Si ya quebró Hondutel o creamos una relación. En Costa Rica, ese vacío de las telefónicas totalmente racional de acuerdo a su mercado, lo cubre la empresa estatal. Y hay teléfono, hay conectividad en Costa Rica de todo lado. Entonces, en infraestructura, Raúl, necesitamos crear trenes en Honduras. Pongámonos de acuerdo, pues. ¿Dónde vamos a conseguir financiamiento? Pero, Raúl, cuando en el Congreso te dicen, no nos podemos afiliar a ese banco, sigamos con los otros bancos que ya conocemos. Pero esos bancos te ponen condicionalidades. Y ya vimos las condicionalidades.
Pero dice, no necesita el país. Y vos te vas a la vida diaria de las personas, Raúl. Yo que conozco a los profesores, aquí un profesor está afiliado hasta 5 cooperativas. Y para afiliarse tiene que cotizar. Ajá, y el Estado le dice, ¿por qué se va a afiliar a bancos? ¿Por qué tiene que cotizar a un banco? Etcétera. Mira, eso es toda la visión distorsionada que tenemos, por lo que decía Germán, por la confrontación permanente que tenemos o nos reinventamos. Y esa confrontación ya dejó de ser política y trascendió al odio. Y hoy lo que decía Germán, está llena la gente de ansiedad, Raúl. Si les preguntáramos a los psicólogos cuánta gente ellos atienden, llenos totalmente de ansiedad por diferentes motivaciones. ¿Vamos a seguir así? ¿O es tiempo que hagamos calma? ¿Qué comparte y qué no de esta exposición que ha hecho don Julio, licenciado Soriano? Mire, yo coincido con el tema de la infraestructura. La debilidad de la institucionalidad pública también se debe a este tema, ¿verdad? Si no tenemos comunicaciones, Honduras de hecho tiene una característica histórica en términos geográficos. Quizás es el único país de Centroamérica que generó polos o dinámicas regionales, a diferencia de Nicaragua, que generó todo hacia el Pacífico, o El Salvador, que es más pequeño que Olancho, o Guatemala, que tiene su propia particularidad también, pero que también está un poco más tirado hacia el Pacífico, con una conexión hacia el Atlántico, que ahora los salvadoreños ya están usando esa ruta. Los salvadoreños están usando 2 rutas ahora. Ya no solo es el Canal Seco de Honduras, que es quizás la carretera más importante para ellos, pero también ya usan vía por Guatemala. La característica del país es eso, ¿no? Una geografía bastante compleja, ¿verdad?, que ha generado zonas, regiones donde el Estado ha tenido poca presencia. Y son zonas que tienen un gran potencial de desarrollo económico, pero mientras no se instale una infraestructura, mientras no tengamos una institucionalidad que proteja esa zona, que sea capaz de generar acuerdos de inversión y que proteja también esos recursos, también de la piratería, porque el país estaba expuesto a la piratería que mencionaba hace un rato. Entonces, el tema de la infraestructura, por supuesto que es muy importante. Usted puso el ejemplo de Hondutel, ¿verdad? Creo que Hondutel es el ejemplo de una degradación de los pocos avances de la institucionalidad pública que tuvimos en el pasado. Hondutel es el mejor ejemplo de una degradación porque los tiempos empezaron a cambiar. Las presiones y las dinámicas internacionales sobre los intereses económicos de las naciones, sobre sus recursos, empezaron a ser más agudos. Y por tanto, si el Estado no enfrentó, ¿verdad?, con capacidad estratégica, con acuerdos concretos, estos nuevos retos del siglo XXI, ahí tenemos el mejor ejemplo, ¿verdad? Entonces yo creo que son decisiones correctas cuando se hablan de rescatar la institucionalidad pública, o mejor dicho, construir una institucionalidad pública que sea capaz de enfrentarse a estos retos del siglo XXI. Creo que se debe, desde el Estado, de la institucionalidad pública, tener ese trabajo interinstitucional para tener claridad hacia dónde avanzar. Tenemos que empezar a ver más allá del futuro, más allá de la coyuntura. Creo que en Honduras, y ha prevalecido en todos los gobiernos, hemos estado enfrascados en temas coyunturales, en crisis coyunturales, pero nunca se les da el tratamiento estructural, pero ver hacia el futuro, hacia dónde podemos avanzar. Y en esto es cuando hablamos de pacto, cuando hablamos de concertación nacional, es que todos los sectores deben de entender que tenemos que construir hacia el futuro. Tampoco podemos olvidar el pasado, ¿verdad? Porque, y no es echarle culpa al pasado, por lo que decía el señor que está en Miami. Yo recuerdo que el gobierno del Partido Nacional, que estuvo 12 años, estaba en el año número 12 y seguían echando la culpa al gobierno de Mel. Entonces no pueden ellos decir que no se le eche culpa al gobierno anterior. Ellos pues hicieron un gobierno, no vengo a hablar de ese tema en este momento, pero todo el mundo sabe qué fue lo que pasó durante el régimen anterior. Pero sí decir de que nosotros no podemos decir de que el pasado ya no lo vamos a ver. Al contrario, tenemos que identificar cuáles fueron esos procedimientos, cuáles fueron esas actitudes, esa mala praxis en el manejo de la institucionalidad pública que nos llevó a estas actuales crisis. Crisis que son globales, porque hay que entender que el problema
que viven las naciones, sus institucionalidades son globales. Por supuesto que hay países que construyeron, y me refiero a países periféricos del sistema capitalista, ¿verdad? No me refiero a los centros industriales o a los nuevos polos de los demás continentes, sino a países como el nuestro, ¿verdad? Panamá, como usted ponía el ejemplo, es el país que quizás más crece. Uno ve la ciudad de Panamá, no hay ciudad en América Latina, y me lo han dicho amigos sudamericanos, que crezca más que Panamá. Claramente, por temas de coyuntura, por temas estratégicos, de qué significa Panamá, esos 80 kilómetros para cruzar de un océano a otro océano, entre otros temas ahí que tienen que ver también con temas fiscales, es un tema también que tiene que ver con ese crecimiento, pero sí claramente podemos ver que ellos tienen, yo tuve la oportunidad de conocer todo el tema logístico que ellos plantean, ¿no? Alrededor de sus puertos, alrededor de su canal, o sea, tienen un plan estratégico diseñado hacia el futuro, y que ellos con ese montón de puertos que tienen, con su ferrocarril, porque aparte del canal tienen ferrocarriles que cruzan contenedores por esos 80 kilómetros que mencionaba. Aparte de eso, ellos están diseñando, viendo cómo van consolidando esa estrategia hacia el futuro, y eso me parece muy importante. Nosotros tenemos que ver el tema, si el territorio nacional ha sido bien complejo en toda su historia, y que inclusive historiadores estadounidenses que han estudiado la historia de este país han planteado que la construcción histórica de Honduras ha estado muy marcada desde la perspectiva geográfica. Entonces también en esta época, con los avances tecnológicos, nosotros podemos sacar provecho de esas capacidades que puede tener el territorio. O sea, tenemos dos costas, tenemos aquí recursos naturales de todo tipo, ¿verdad? Creo yo que si el Estado es capaz de negociar lo que dijo él, si no sabía Hondutel qué es lo que tenía, y creo que eso se aplica a otras empresas del Estado, ¿verdad? Que se fueron degradando con el tiempo. Entonces, si no rescatamos estas instituciones, difícilmente vamos a poder negociar, ¿verdad? Con el inversionista que venga. Difícilmente vamos a poder tener la infraestructura para generar capacidad de atraer gente, por ejemplo, en el tema del turismo. Ese es otro tema. Aquí se habla mucho de turismo, pero el Estado carece de la infraestructura al servicio de las ciudades, al servicio de regiones que pueden tener una mejor infraestructura para poder tener afluencia de turistas extranjeros. Entonces hay un montón de temas que creo que podemos discutirlos, que las instituciones deben de trabajarlo de manera interinstitucional. Las instituciones no pueden trabajar como feudos, tienen que trabajar como un engranaje. Así debe funcionar el Estado, como un engranaje. Pero también hay que decirlo, que aquellos sectores que se acostumbraron a utilizar la debilidad del Estado, el caos, la confrontación para hacer negocios, deben de entender que tampoco podemos seguir en el país por ese sendero. Claro. O sea, nadie les dice que no inviertan, nadie les dice que no hay posibilidad de generar negocio en el país, pero no se puede hacer de la manera que lo han hecho, utilizando las instituciones, utilizando el soborno, utilizando todo tipo de estratagemas oscuras y pactos oscuros, pactos a espaldas del pueblo hondureño para enriquecerse. Eso no puede seguir también. Entonces hay cosas que hay que decirlas, ¿verdad? Avancemos, diseñemos esa estrategia hacia el futuro, pero sin estos elementos que tanto daño le han hecho a este país. No se pueden secuestrar las instituciones, no se pueden monopolizar los recursos, no se puede utilizar la institucionalidad pública al servicio de intereses mezquinos, al servicio de intereses de pequeños grupos. No se puede permitir de que se siga sangrando a la población, pagando energía eléctrica como ha pagado el pueblo hondureño a lo largo de su historia, para beneficiar a pequeños grupos que a la vez sacan ese capital a paraísos fiscales o los invierten en otro país, ni siquiera los reinvierten dentro del país. Todos estos temas hay que ponerlos en la mesa de discusión. Generemos esos pactos, sí, pero respetemos las leyes, como usted bien dice, respetemos la institucionalidad. Hay que hacer inversiones, pero con los equilibrios debidos para no dañar el futuro de este país. No es posible que nuestros niños, que nuestros adolescentes estén sometidos a mala educación, a mala salud, por culpa de esas malas decisiones, por culpa de pequeños grupos que se han aprovechado la institucionalidad para hacer grandes riquezas y sacar esos capitales del país, evadir el fisco. O sea, aquí ha habido una lógica de estar quebrando las instituciones
y respetando la responsabilidad fiscal. No podemos seguir por ese camino. Yo creo que también el tema de tener una nueva ley fiscal en el país, ¿verdad? Una ley tributaria, esto lo está haciendo inclusive Estados Unidos, porque Estados Unidos, la gente, los que dirigen empresas, saben que tienen responsabilidades. Ustedes saben que en Estados Unidos no pagar impuestos, tratar de evadir responsabilidades fiscales son uno de los principales delitos que persigue los sistemas de justicia de ellos. Entonces, nosotros también tenemos que entender de que si queremos un Estado fuerte, un Estado capaz, que genere logística, que genere visión hacia el futuro, tenemos que ser responsables todos los ciudadanos, porque aquí todos tenemos que ser parte de este proceso, como bien decía usted. O sea, esas malas convivencias que tenemos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, pues acarrean muchos problemas, ¿verdad? Grupos fácticos controlando por aquí y por allá los territorios, ¿verdad? Hay lugares donde el Estado no tiene presencia casi en lo absoluto, y esto se presta entonces para que el país sea utilizado por distintas fuerzas para beneficiarse y no beneficiar a la población en general. Entonces, hablar de pacto y hablar de diálogo, yo sé que son dos palabras hartamente utilizadas a lo largo de la historia de los gobiernos. Sin embargo, yo creo que es hora de hacerlo de verdad, de dejarnos de cuestiones sectarias, de dejarnos de nublar nuestra mente por posiciones verticales, y más bien podemos tender esa capacidad de poder dialogar, de poder generar un proceso de desarrollo en el país en equilibrio, respetando la naturaleza, respetando nuestras poblaciones, respetando los acuerdos, las leyes y los convenios. Yo creo que por ahí podríamos iniciar. No va a ser nada fácil, lo sabemos. No hay que tenerle miedo a que hayan debates y discusiones. Es mejor que la gente diga las cosas, es mejor reconocer los errores, es mejor que nos sentemos y debatamos frente a frente a que no lo hagamos y estemos comprometiendo aún más el futuro de nuestro país. El país necesita ser refundado, el país necesita una nueva institucionalidad, el país necesita nuevas estrategias de desarrollo, el país necesita ampliar la capacidad de negociación con todos los actores dentro del territorio, pero también buscar opciones. Yo creo que el tema de China, el tema de la India ahora es muy importante. Nos enfrentamos a dos naciones de las más importantes del mundo en toda su historia. Yo leía, por ejemplo, a un articulista decir hace unos días en un periódico de que Asia y China aprendió de Occidente. Por supuesto que aprendió muchas cosas de Occidente, pero la dinámica comercial de Asia, al contrario, Europa siempre la quiso aprender. Claro. Si ustedes ven lo de la ruta de la seda, la marítima y la terrestre del siglo IX y del siglo VIII, cuando Europa vivía en pequeños núcleos feudales y con comercio muy regional dentro de Europa. Europa es un continente del tamaño de Estados Unidos, para que dimensionemos, ¿verdad? Mientras que China llevaba productos desde el Shanghái hasta los califatos de Arabia por vía marítima. O sea, estamos viendo que son naciones con una tradición de desarrollo económico que nosotros debemos de aprender. Nosotros no debemos de ver a Asia como algo lejano. Estamos en el mundo global, debemos de aprovechar toda esa oportunidad. Entonces me parece correcto que el país avance también por esa dinámica de generar unas relaciones internacionales soberanas, abiertas a buscar oportunidades de desarrollo para el país. Sabemos de que probablemente todos estos proyectos nuevos de infraestructura, mejorar nuestro canal seco, que vengan proyectos ferroviarios, que sería lo más idóneo. Sabemos que allá en China o en Japón hay intereses sobre este tema. Los japoneses están interesados en reactivar el puerto de la Unión, ¿verdad? Y ellos, ¿por dónde ven que pueden llevar productos hacia el Atlántico? Por Honduras. Entonces yo creo que hay grandes oportunidades en esta era global, pero para afrontarlas tenemos que estar sólidamente constituidos con una institucionalidad bien construida en base a las leyes y convenios internacionales, pero también con pactos dentro de toda la sociedad que nos permitan avanzar y no tener esos obstáculos que nos sigan enfrascando en disputas de facciones, como sucedió en la historia de este país. Dice Raúl, vos planteabas otro problema. China, solo te voy a decir Unidos. esto que dijo doña Gloria Carolina Jiménez. Es cierto lo que dice Julio, son filas de pacientes
con ansiedad. En mi casa de 3, 2 con ansiedad. Sí. Y eso contribuye mucho a las redes, Raúl. Sí. Lo de China. China, Estados Unidos, que a muchos creen que son excluyentes. Y no. El paso más firme a las relaciones con China lo dio Nixon. Y el gran aprovechamiento máximo de la era moderna o postmoderna de cómo aprovechar el capital de una potencia también lo dieron los chinos. O sea, los chinos, 1972, ¿quiénes eran? Milenariamente es una cultura, pero el gran despegue de modernidad, de desarrollo, lo hicieron con capital norteamericano, bajo la conducción de un partido. ¿Qué es lo que la gente no entiende aquí? ¿Va? Que China es un país con una prosperidad capitalista increíble, ¿va? Pero bajo la conducción de un Estado fuerte. ¿Va? El capitalismo de los Estados Unidos fuerte, pero bajo la conducción de una clase capitalista. Y todos sabemos quiénes son, ¿va? No son los ricos que le crea Forbes hoy, que le dice, este es el más millonario, este de aquí. No, son los que están allá en la... Entonces, Raúl, ¿cómo gerenciar ese tipo de relaciones? Allí depende mucho, mira, del talento que se nombre en relaciones exteriores, que pueda coordinar con toda la estructura del Estado la relación hacia esos países. ¿Y el canciller actual? Que no se le aparezca alguien escribiendo Twitter ofendiendo a un alto funcionario representante de un país, ¿va? A eso me refería yo, a la coordinación como tal, ¿va? Sobre relaciones exteriores debe hablar el canciller, el organismo especializado sobre eso. Ningún funcionario del Estado tiene por qué andar calificando o descalificando nuestras relaciones como tal, ¿va? Entonces, en eso también falta coordinación. Yo te voy a decir con toda franqueza, yo veo que las relaciones internacionales se han sabido manejar con todas las dificultades que hay de haber roto la unidireccionalidad, ¿va? No es fácil, no es fácil. Para dar ese paso, muchas dudas pueden de crearse. Y yo creo que hay que seguir con esa línea de tener relaciones con los países que Honduras le convenga, sin disminuir las relaciones que históricamente hemos tenido. Uno no puede desconocer que nosotros históricamente hemos estado bajo la influencia de Estados Unidos y que Estados Unidos es una potencia, es aquí, que tenemos inversiones norteamericanas y todo. Entonces, eso los norteamericanos deben de saber, ¿vea? Que las relaciones que Estados Unidos establece con otros países significativamente importantes en el mundo no quiere decir que las establece porque esté en contra de ellos como tal. Entonces, la gerencia política de hoy, Raúl, tiene que ser una gerencia sumamente racionalista, sumamente inteligente, de saber dónde están los pros y dónde están los contras, para que Honduras pueda avanzar con mayor grado de estabilidad y con menos incertidumbre, a que las relaciones al caer un gobierno, al cambiar un gobierno, vayan a caer. Se imagina que los cafetaleros logren el nicho de exportación en China y que viene otro gobierno y vamos a buscar otro nicho porque allá no va. No puede ser, pues. Y entonces hay que convencer a los beneficiarios de todo ese tipo de relaciones. No, el Partido Nacional dijo que si ganan ellos en la siguiente elección, van a cancelar eso con China. Eso es, volvemos a lo refundar. Eso es bravuconada. Volvemos a lo refundar, pa. O lo digo, lo que decía un comunicado del Comité Central del Partido Nacional. Partamos que lo hacen. Caemos al mismo error que yo estaba señalando, es que no se trata ni de China ni de Estados Unidos. Yo lo venía diciendo, porque alguien me decía, ¿cómo vas a avalar ese tema con los chinos? Señores, somos un país, ¿ah? Podemos tener relaciones diplomáticas y comerciales con quien queramos. Claro, yo solo antepongo esto y yo supongo que coincidimos. Tenemos que tener relaciones inteligentemente y fortalecernos adecuadamente, porque si se tratara de Estados Unidos, se tratara de China, de Francia, de quien sea,
y la relación no nos es beneficiosa, ¿por qué vamos a estar sometidos a una relación que nos daña? ¿Ah? Pero reitero, lamentablemente Honduras ha estado sumida en esa descalificación interna en donde las generaciones no respetan, aquí no se respetan ni las canas, ni los conocimientos, ni nada. Yo lo he vivido en muchas cosas y me imagino que ustedes también. Uno llega como abogado y dice jurídicamente, mire señor, esto y esto y esto y esto, y viene un perico de los palotes que no sabe nada de derecho, pero grita bien y dice, ah, no, ustedes los abogados todos lo enredan, raca, raca, esto es así, así, y como grita, y eso es lo que estamos acostumbrados, todo el mundo le cree al que no es abogado, ¿verdad? Y cuando vienen las consecuencias, todo el mundo dice, a ver qué pasó, ¿verdad? ¿Me explico? No respetamos el conocimiento, claro. Entonces eso es bien importante, porque mire, estaba escuchando el tema de los impuestos, y perdón, antes de que me olvide, lo que señalaba Julio me parece fundamental en el tema de lo que es la supervisión a las empresas. Hombre, las empresas, si les vamos a dar beneficios fiscales y de cualquier... bienvenido, pero eso no significa que tengan un cheque abierto y que hagan lo que quieran. Tienen que estar sujetas a supervisión. ¿Y cuál era la acotación que quería hacer con lo que decías tú de las concesiones de celulares y que estaban dirigidas a ciertos grupos específicos donde les interesaba? Honduras no tenía ni ejercicio soberano fronterizo. Porque yo me acuerdo perfectamente cuando íbamos al sur con una propiedad que tenían mis padres ahí, hace años. ¿A Delgadito? Sí, mira, la televisión. Ya la vendió. No, se la comió el mar. Se la comió el mar. Sí. Caramba. Pero ¿a qué los quiero llevar? Ahí no había televisión hondureña. Sí. Era televisión salvadoreña. Los programas de radio salvadoreños. En cuanto uno llegaba ahí, el roaming automático entraba, había que apagar el celular porque no había roaming gratuito, se conectaba a la red salvadoreña, porque no teníamos presencia ahí, y eso es soberanía y ejercicio soberano, y todo eso nos afecta y a veces no nos damos cuenta, porque tal vez tenemos una persona al frente que no tiene los conocimientos tan extensos que se requieren para ver la importancia y relevancia de estas cosas. Que la discusión es lo del CAF. Raúl, yo te lo digo, si el CAF es la solución, por el amor de Dios, voten los 128 diputados por eso y que sea la primera decisión. Un banco más. Sí lo es, pero por Dios, analicémoslo, veámonos, porque si vamos a pasar de la boca del tigre a la boca de un lobo y luego a la de un cocodrilo... Pero ahora está el brief también. También, por eso reitero, vamos al tema. Yo creo que Honduras no puede seguir llevando las cosas porque el viento sopló fuerte y nos arrastró, porque somos tan débiles internamente que no somos capaces de decir, mire, esto sí y esto no. ¿Ah? Porque ahí es donde está el grave problema de la nación. Si nos arrastra cualquiera, porque resulta que yo soy muy convincente y porque grité más que el que estaba diciendo lo correcto, me voy en una dirección y nos termina comiendo el paquete toda la situación, hombre, nos va a ir mal. Entonces, ese es el punto. Y si Honduras no respeta sus propios conocimientos, su propia capacidad, su propio entendimiento. Miren, yo como abogado laboralista se lo digo a la gente en capacitaciones. Yo llego a un lugar donde me toca tal vez dar una capacitación donde hay personas que están en planta o que son trabajadores de campo, y ¿qué les digo yo? Señores, yo estoy aquí dando una charla de derecho, de lo que ustedes saben, ustedes son los expertos. Si vamos a hablar de sus actividades, me voy a sentar y venga a dar usted la exposición, porque usted me puede enseñar mucho, porque yo no sé nada de lo que usted sabe. Con los usuarios. Así es, porque así es el tema. Pero a veces caemos en ese tipo de errores. Mira, yo les voy a contar una anécdota. Cuando se estaban empezando las negociaciones acerca del CAFTA, a mí me invitaron a unas negociaciones. Yo tenía la dicha de haber regresado recientemente de estudios de posgrado en México. En México, una de las clases que yo cursé tenía que ver con el Tratado de Libre Comercio del norte, de América del Norte. Bien, los mexicanos me enseñaron a mí todos los goles que les metieron en ese Tratado de Libre Comercio, y que México es México, no es cualquier cosa. Pero detallitos tan simples, donde cuando ellos creyeron que era lindísimo el asunto, cuando dieron el primer paso, le dijeron los países, momento, fíjese que la cosa no funciona así. Por ejemplo, trato igualitario. Se tardó México en meter un autobús a Estados Unidos como 18 años,
Porque cuando hablaron de trato igualitario, los estándares americanos eran tan altos Sí. que llenaban todos los requisitos mexicanos, pero los mexicanos no llenaban ni un requisito americano. Y estaban tratándose igual, porque yo te presto a ti mis requisitos y vos los tuyos. Y entonces tuvieron que darse cuenta. ¿Y saben por qué cuento esta anécdota? Porque no se me olvida jamás que en la segunda sesión, cuando yo comenté esas cosas, me dijo alguien: ay, abogado, no venga a entorpecer, esta gente sabe de lo que está hablando, este documento está maravilloso y no vamos a perder el tiempo en estar buscando fantasmas donde no hay. Esas fueron las palabras. Entonces, si no somos capaces internamente, como unidad hondureña, de darnos cuenta, primero, que cualquier gobierno que fracase, ¿quién fracasó? ¿Ah? A mí qué me importa que sea libre, nacional, liberal, yo soy hondureño. Y es Honduras la que está pagando las consecuencias de las decisiones incorrectas de cualquiera que esté ahí, no importa quién sea. Pero ese sesgo político, ese sectarismo nos ciega tanto, porque además imponemos autoritariamente mi dirección y se la tragan porque así es, y resulta que los sectores no están convencidos y entonces terminamos en una situación que nos divide en lugar que nos construye. Don Julio, ¿qué viene? ¿Qué nos espera? Yo creo que debemos de ser todavía optimistas. Este gobierno apenas va a cumplir 17 meses. Ese es un tiempo realmente difícil de cumplir lo que se prometió y difícil de superar lo que se ha heredado. Pero el compromiso del gobierno por salir adelante está. Y cada día las dificultades, aunque la gente no lo crea, renova el compromiso. Ahora, hay muchas cosas que deben de rectificarse o enderezarse al interior del gobierno. Y yo digo eso, el elemento de la cohesión institucional para tratar los problemas. Y la otra cosa, la capacidad que tengan los funcionarios como tal. Raúl, hay tareas dentro del gobierno que se requiere gente especialista. No es suficiente el entusiasmo, no es suficiente el compromiso para salir adelante. También creo yo que debemos de mejorar la comunicación. A veces los mensajes son correctos, pero la forma como el mensajero los envía genera confrontación. Y el gobierno lo que menos debe generar es confrontar. El gobierno debe buscar acuerdos aún en todas las dificultades, porque es el responsable de la conducción del Estado y es el responsable de que la gente le demande que debe de cumplir. Muchas de las cosas que el gobierno está con dificultades fue por la falta de diagnóstico, Raúl. Y esa falta de diagnóstico llevó a buscar qué había pasado en el gobierno anterior solo en función de corrupción, no en función de tareas concretas que debía hacerse. Raúl, quiero decirte un caso particular. La carretera Oriente está destruida. Tiene años. Totalmente destruida. Mira, Moroselí tuvo el privilegio de que el gobierno anterior le construyó una carretera casi de primer mundo hacia Danlí. Casi para Moroselí. Moroselí sale y agarra la calle. Pero vos agarrás para allá, Raúl, y yo no veo ni una tan sola maquinaria, más que las personas con su pala y su carreta tapando baches. Yo creo que a este momento, si no se va a construir la carretera, debería al menos repararse. Raúl, hay iniciativas de Danlí de que ellos están dispuestos a aceptar que haya peaje, pero que construyan la carretera, comprometida la gente de Oriente en pagar peaje. Hay que buscar salidas mixtas a los problemas que nosotros tenemos. Y yo también creo, Raúl, en relación con lo que vos decías, el gobierno debe buscar un liderazgo y promocional de acuerdos
Mira, acuerdos nacionales son bien difíciles, pero como decía Germán, hay que comenzar con acuerdos sectoriales. Acordemos con este grupo, aquí llegamos, aquí estamos, podemos ir al otro, vamos aquí. Raúl, lo de la agricultura, Raúl, a nosotros nos vendieron la idea de que la agricultura ya no era opción de desarrollo. La pandemia y la guerra de Ucrania nos ha dado cuenta que abandonamos eso y que necesitamos producir alimentos y que el mundo requiere alimentos. Mira, entonces esos temas son temas emergentes que creíamos que ya estaban superados u olvidados. Entonces necesitamos reorientar la maquinaria porque el gobierno de Xiomara tiene el compromiso de salir adelante. Como decía Clinton cuando el primer gobierno de Obama, no hemos cumplido lo que prometimos, pero no hemos clausurado el sueño que comenzamos para sacar adelante este país. Gracias, don Julio Navarro. Nos vamos, licenciado Edgar Soriano. Gracias, licenciado, por la invitación y sin duda esos acuerdos tienen que trabajarse. Yo creo que los gabinetes todos sectoriales tienen que trabajar fuertemente, hacer un trabajo interinstitucional fuerte, convocar a todos los sectores, ¿verdad? Iniciar ese proceso de fortalecimiento de las relaciones con todos los sectores. Yo creo que el gobierno de la presidenta Castro tiene una gran oportunidad de dejar atrás aquellas malas formas del faccionismo en las relaciones políticas y construir un andamiaje, una estrategia hacia el futuro, con pactos políticos fuertes que permitan construir una mejor institucionalidad en el país y de esa manera heredarle a las futuras generaciones una nación que sea capaz de poder enfrentar los retos del presente siglo y del tiempo que venga en el futuro. Muchas gracias. Gracias por su comparecencia. Cerramos, don Germán. Bueno, Raúl, gracias. Pues coincido plenamente con los cierres de los dos amigos el día de hoy. Yo solo le sumaría, por favor, a la clase política, a la presidente Castro, sea esa líder que necesitamos para encontrar esa unidad social, para llevar adelante al país. Estamos en un momento de la historia muy complicado, un mundo pospandemia que cambió sus reglas, viene crisis alimentaria, por lo cual es fundamental el tema del agro, como estaba diciendo Julio. Van a haber problemas de alimentación. Así que bueno, yo creo que las esperanzas nunca se deben perder y sobre todo porque yo creo que coincidimos, tenemos un país espectacular. Solo necesitamos buenos hijos que lo administren bien y las oportunidades están ahí. Tenemos personas con capacidad que pueden llevar el país a otros destinos. Necesitamos implementar una palabra que se ha perdido desde hace mucho tiempo, que es el respeto. Con respeto podemos construir ese diálogo y con ese diálogo podemos construir esa unidad y con esa unidad podemos llevar nuestro país adelante y eso es lo que todo Honduras espera de ustedes, sin que nos olvidemos que todos somos parte de ese proceso. Bien, pues el debate político sin duda es válido, pero también es válido que pongan de acuerdo por el beneficio de Honduras y de todos nosotros los hondureños. Buenos días, que estén bien.